Y bueno, mis amigos, estamos listos para un nuevo video que les adelanto, va a quedar bastante interesante. Por cierto, antes de arrancar con agradecerles por el apoyo que están dando a este canal. Me imagino que voy a amanecer con 10.000 suscriptores cuando ya voy a revisar de una vez porque mientras estoy grabando esto, cuando hace como un mes y medio pretendía dejar de hacer videos para YouTube porque me había agotado un montón, muchas cosas y tenía muchas situaciones. Dije voy a retomar porque la verdad yo disfruto tirarle mierda al Barça y defender al Real Madrid. No, estamos a 4 suscriptores de los 10.000 cuando estábamos estancados en 9.100 creo que era. Hemos sumado como 800 suscriptores, 700 yo que sé, en un lapso muy corto y de verdad es gracias a ustedes, se los agradezco muchísimo. Y también el video que subí ayer está agarrando buen impulso, este momento tiene casi 3.000 visitas, así que bueno, el de Mollorons ahí lo tienen en el canal por si alguien quiere verlo. Pero hoy bueno, vamos a centrarlo en varias cosas interesantes. Me llama mucho la atención varias cosas que quiero analizar con ustedes y les voy a pedir una sola cosa a cambio y es lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video porque prometo que lo vamos a disfrutar y sin mucho más cuento, arrancamos. Y bueno amigos, quería empezar con este clip bastante corto que habla un poco de lo de Lamine Yamal y de esta gente que estamos viendo en pantalla. Por cierto, ya vamos a ver al tal Javi Miguel el que está ahí al lado de Jabalí Álvarez. Vamos a verle una cosa sobre Cristiano y sobre Lamine que me pareció patético, o sea, realmente lamentable. Pero bueno, también vamos a ver sobre el final algo de un youtuber del Barça, el chico este de Más que Pelotas, el señor este de Más que Pelotas, que me parece absolutamente de locos. Es que ya lo van a ver y van a sacar sus propias conclusiones, pero arranquemos con esto. ¿Por qué Lamine tiene que ser el espejo de Messi? ¿O Messi el espejo de Lamine? ¿Por qué? Lo tienen que decir los culés. ¿Por qué? No, culés no. Sí, porque si se le viene la ruta, Cristiano tenía gestos. Le reímos la gracia y no te enojas. Cristiano tenía gestos muy criticados aquí también. Claro, muy mal. ¿Y Lamine qué gesto ha hecho? Ninguno. ¿Qué gesto ha hecho? Al contrario. Hay gente que le Gesto en el campo, incluso con cánticos desagradables. Exacto, y le ha en el contestado. Bernabéu. A ver, ¿quién puede criticar a Lamine Yamal? ¿Por En qué? el campo nadie. No ha hecho nada. Y fuera así. Es que no ha hecho nada. Ahora hay Lamine comportamientos Yamal. que entiendo que haya gente que le está empezando a preocupar. Pero ¿qué Entiendo que haya- comportamientos? ¿Por qué no? Por favor, por favor. A ver chicos, yo les puedo decir una sola cosa y no enredarme mucho al respecto. Les voy a decir una sola cosa a estos señores de aquí del chiringuito, fácil y rapidito. Si Lamine Yamal, o mejor dicho, por las mismas cosas que han estado durante mucho tiempo reventando a Vinicius porque no les da entrevistas, porque no les para bola, porque está asqueado de su manera de comportarse acerca de un futbolista del Real Madrid. Si por todo eso que mataron a Vinicius es por lo que hoy están defendiendo a Lamine Yamal y creo que con eso es más que suficiente. Es más, hay cosas que te diría incluso que si las hubiera hecho Vinicius, cosa que ha hecho Lamine, estaría ardiendo Troya, pero de una manera exagerada. Es que me parece realmente patético. Y todavía la otra señora dice, no ha hecho nada, que cánticos, no sé qué. Lamine Yamal no se ha enfrentado ni al 10% de los cánticos que en su momento ha recibido Vinicius. Lamine Yamal ha hecho gestos incluso peores que Vinicius y todavía la señora pregunta que cuáles gestos, que no sé, que me parece realmente de locos. La sobreprotección que hay con respecto a los futbolistas del Barça y lo que es atacar a los futbolistas del Madrid es algo impresionante, de verdad. Y bueno chicos, lo siguiente que quería analizar con ustedes era lo del tal Javi Miguel que me pareció absolutamente de locos. Lo de este tipo de verdad me parece a mí impresionante. Vamos a darle de una para no enredarnos mucho. Es un jugador que todo el mundo quiere Que no molesta, reflejarse a él. que no molesta. Es marca blanca. Hay otros jugadores, Cristiano no es marca blanca. Cristiano es un jugador muy admirado, pero por ejemplo, la gente del Barça, Cristiano nunca ha tenido esa empatía. marca blanca, Pero para la gente del Real Madrid, Lamine Yamal es un grandísimo jugador. Para la gente del Real Madrid, Lamine Yamal es un ejemplo de un jugador joven que está progresando y que puede ser el mejor del mundo. Me parece increíble, de verdad. O sea, este hombre básicamente nos acaba de decir que los chicos de Barcelona, porque son del Barça, no se levantan todos los días con soñar con la carrera que hizo Cristiano, con ser como Cristiano Ronaldo, pero sí como Lamine Yamal, que por cierto lleva una temporada que estamos empezando y tal vez es muy pronto para decirlo, pero lleva una temporada que yo estaría ya con la mosquita detrás de la oreja, ¿no? Me parece absolutamente de locos, de verdad. Mira, esta gente tiene una obsesión con Cristiano, muchachos, y yo lo resumo, me faltó decirlo en el video de ayer de Mollorons, y lo voy a decir aquí en este que también va relacionado con Chris. Esta gente, lo que les jodió Cristiano no tiene nombre, esto no lo van a superar jamás. En la época en la que supuestamente ellos tenían que ser algo absolutamente histórico, exagerado, que tenían que haber dominado el mundo del fútbol durante décadas, llegó un señor por sus cojones y dijo, aquí
mando yo y reino Europa en la que es supuestamente su mejor época. Y es que me parece sencillamente de locos, pero vamos a continuar. Pero eso digo, es marca blanca, es un regalo del cielo para juega con la las selección empresas, para el española. marketing. Porque juega con la selección española. Y Cristiano juega con la selección portuguesa. A los madridistas a mí le gusta porque juega con la selección española. Y en el Mundial, Porque muchos madridistas les gusta el fútbol. Tú pregunta, porque muchos madridistas les pregunta gusta a el los fútbol. culés, que se atreven a decirlo ahora que ya no está Messi, pregunta a los culés si admiran o no admiran a Cristiano. Pregunta a los culés de verdad, no que lo digan públicamente. Admirar sin duda, es verdad. Yo lo he dicho Por siempre. profesional, seguro. Siempre. Por Lo he admirado como profesional, seguro. Y como Por comportamiento, el carisma por profesional, seguro. el carisma que tiene El debate no Cristiano. es Lamine Yamal o Cristiano. Es que me parece sencillamente de locos, de verdad. Y repito, muchachos, no me quiero calentar mucho con esto porque me pone nervioso, sinceramente, pensar que hay gente tan anormal como para soltar la normalidad que dijo el Javi Miguel este. O sea, imagínate tú llegar al día siguiente a tu casa frente a tus hijos y cómo le das la cara a tu familia después de haber soltado semejante barbaridad. Un chico que, por cierto, me acabo de leer un dato bastante interesante y es que creo que Mbappé, Salah y Haaland y Harry Kane han superado ya en lo que llevamos de temporada los goles que hizo Lamine Yamal la temporada pasada completa y por la que quedó segundo Balón de Oro, ¿no? Para que se hagan una idea más o menos de cómo va la cosa. Es que me parece de verdad impresionante, pero repito, esto es algo que a Cristiano nunca le van a perdonar. En lo que era o debió haber sido su mejor época, llegó, le sacó lo que le cuelga entre las piernas, se lo puso en la mesa y dijo, aquí mando yo. Es que no se lo van a perdonar jamás, hay que acostumbrarse a eso, pero de verdad, ¿cómo se puede hacer semejante bochorno en televisión nacional? O sea, increíble. Esto de Marçal Llorente es de ayer, pero chicos, no lo había visto y me parece sumamente interesante y creo que lo puedo asociar con el video que vamos a ver sobre el final. Me parece muy interesante esto porque no sé a quién se lo escuché, pero era una realidad. Vamos a escucharlo, ya les voy a decir más o menos por qué les coloco este video, por qué les digo todo esto, porque era bastante llamativo, Es obvio que Llorente, el señor Marçal tiene cierta animadversión por Laporta o por el mandato de Laporta o por la presidencia de Laporta y también puede que esté un poco condicionado, pero no deja de llamarme la atención esto, mucha atención. Que no juega A ver, en Sevilla. Marçal tiene información sobre Lamine Yamal que creo que es importante. A ver, Marçal, cuéntanos un poco qué ha ocurrido, qué nos tienes que contar. Atención, ¿eh? Sí, sobre todo, Josep, porque es un episodio que deja en duda la credibilidad y la autoridad de Hansi Flick, porque también ha enrarecido la relación entre Hansi Flick, Laporta y Deco. Lo que pasó es que el 1 de octubre, Barça-PSG, en la sesión de activación, es decir, en el entrenamiento de la mañana, llega tarde Lamine Yamal a ese entrenamiento. Sabemos que con la postura inflexible de Flick de darle mucha importancia a la disciplina, por la tarde internamente da la alineación y castiga a Lamine Yamal con la suplencia. Es decir, el Barça-PSG, Lamine Yamal no iba a ser titular. Esto llega a Deco, que lo transmite a Laporta, y el presidente le dice a Deco que tiene que convencer, instar, ordenar a Hansi Flick que indulte a Lamine Yamal porque es un Barça-PSG, porque el estadio está lleno, porque está Ceferín, porque sabe que depende del éxito del equipo y que no puede dejar a la estrella en un partido tan importante. Y al final, Deco convence, ordena o insta a Hansi Flick a que indulte a Lamine Yamal y finalmente Lamine Yamal es titular. Esto dentro del vestuario, evidentemente, pues choca porque está haciendo excepciones Hansi Flick cuando, por ejemplo, 15 días antes, Rafinha llegó tarde a una sesión de activación, apenas a un entrenamiento de la mañana y le castigó con la suplencia frente al Valencia. Y en cambio con Lamine Yamal no se atrevió. Y Hansi Flick ha visto y no le ha gustado que haya esta interferencia de la presidencia y de la dirección deportiva en sus decisiones de orden disciplinario y de gestión de grupo del día a día. Damián, ¿qué dices? De verdad, sinceramente, pase en el Barcelona, pase donde pase, esto es muy fuerte, esto es quitar la autoridad del entrenador de una forma descarada ante el vestuario. Y esto, tenemos aquí jugadores de élite y saben que los jugadores... Hay jugadores que esto no les sienta, pero la autoridad de Flick, ¿con qué cara va a mirar ahora al próximo jugador que llegue tarde a un entrenamiento de esto y diga, tú no juegas porque la autoridad te... Esto es muy grave. Yo creo que muy grave. No ponen a Lamine Yamal a crear un conflicto muy grave. Público. ¿O no? Público. Muy grave. No juega porque ha llegado tarde. Disciplina, no sé qué, lío, enfrentamiento Flick, Lamine Yamal.
creo que lo más cuidadoso, lo más sensato era que Lamine jugase. Y hablas. Es que me parece increíble, de verdad, lo de este hombre. Pero mira, es llamativo porque, muchachos, de verdad, yo lo vengo diciendo incluso cuando terminó la pasada temporada. Les dije, muchachos, vamos a tener paciencia porque esto por algún lado va a reventar, porque ya Rafinha, habiendo hecho una temporada de Balón de Oro, creo que la temporada que hizo Rafinha fue la que los culés pensaron que hizo Lamine Yamal, que si yo creo que hubieran ganado la Champions se lo hubieran dado a Lamine, pero el merecedor hubiera sido Rafinha porque, o sea, yo recuerdo los clásicos y Lamine, pues sí, fue partidazos, pero también recuerdo que Rafinha nos vacunó mucho, fue un poco más decisivo, o sea, realmente eso, ¿no? Y además los números lo terminan de acompañar muchísimo más que a Lamine. De todos modos, me parece increíble porque esto se veía venir, creo que tal vez es muy pronto para decirlo, pero se veía venir que aquí algo podía pasar al respecto. Y no sé a quién se lo escucha, por eso les decía que no sé cómo nos van a contar que Lamine Yamal, con ese estilo de pandillero que tiene y la familia que tiene, no habrá llegado ni un día tarde a los entrenamientos o a cualquier cosa que haya citado Hansi Flick. Eso estaba por verse. De verdad me generaba una sensación de si cómo es posible que esto no haya ocurrido. Y ahora se está trascendiendo que efectivamente ha pasado y Flick ha intentado hacerlo, pero que obviamente sabe que no le convenía sentarlo. Definitivamente es el mensaje que le han transmitido y creo que esto nos va a llevar a nosotros a disfrutar mucho, mucho esta temporada. Tal vez por ahí va el tema de los egos, o sea, muchísimo cuidado con lo que pueda estar pasando ahí dentro porque me parece increíble. Así que bueno, la por crack, hazlo, que creo que lo vas a hacer de manera maravillosa. Vamos a cerrar con lo que les dije de Adrián Sánchez. Y bueno, amigos, aquí está el video que les quería colocar y es que me parece sencillamente impresionante. O sea, una cosa increíble. Considero que el proyecto deportivo de Laporta, además, también ha salido realmente bien. No, es que Koeman, Xavi y tal. Perfecto. ¿Se ha remontado la situación? Sí. ¿El Barça vuelve a ser uno de los grandes de Europa? Sí. Esto es no sé, de verdad, yo creo que esta gente todavía estará pensando, ¿será que ellos piensan que ganaron la Champions? Lo escuché no sé dónde, creo que lo leí en un tweet. ¿De verdad esta gente piensa que ganó la Champions o algo? Porque dice que vuelve a ser de los grandes irrelevante en Europa. La realidad es que sigue siendo el mismo club intrascendente de Europa durante muchísimo tiempo. Lo hizo el PSG, lo hizo ver muy mal, lo puso en su sitio. Y las veces que se ha enfrentado a un equipo medianamente serio en la era Hansi Flick, que es supuestamente el proyecto deportivo que se organizó, ha quedado muy mal parado ante el Inter, porque el Inter te metió casi 10 goles y eso no es una eliminatoria espectacular, pero para mí es una mala eliminatoria. Un equipo que queda eliminado de las semifinales, que te meten esa cantidad de goles, es una mala eliminatoria. Futbolísticamente disfrutaron todos, espectacular, pero para mí es un equipo que se defendió mal y ya esa es la mitad del trabajo. Y en contra el PSG es que ni te cuento, ¿no? O sea, de verdad yo no sé qué relevancia cree esta gente que tiene en Europa, no lo entiendo. Entonces, seguir con la cantinela del fracaso constante a mí me aburre. Yo respeto mucho a Víctor Font y a su equipo de comunicación, que tienen la deriva que quieran, pero es lo mismo que os dije hace poco con Marc Siria, que yo siempre había dicho que me gustaba lo que decía Marc Siria porque no solamente se centraba en lo malo, que hay cosas malas y se tienen que decir y aquí os las contamos siempre. Falso, yo no he visto nunca un video, siempre veo videos de este tipo alabando a Laporta y por ahí pues no sé, se podrá imaginar uno más o menos por dónde viene la cosa. Qué increíble como a Marc Siria lo endiosaban cuando hablaba de las cuentas del Barça y no sé qué, y ahora Marc Siria pues ya no les parece tan listo después de que empezó a criticar entre comillas las cosas de Joan Laporta, ¿no? Sino que también decía lo bueno, ¿no? Porque lo que resulta falso, yo creo, para el socio y para todo el mundo, y si no ya lo veremos en las elecciones, es que siempre te centres solo en lo negativo. ¡Oh, qué mal! Sí, cualquier cosa que pueda estar mal, ¿no? Pero es que mira, cómo la gente de verdad no se va a centrar. O sea, eso es política de toda la vida, mi viejo. O sea, toda la vida la política ha sido igual. Una persona que está intentando acceder a un gobierno, en este caso a la presidencia de un club, va a mostrar las debilidades de su oponente para poder intentar acceder a esa presidencia. Eso es de toda la vida, se llama política, y en este caso esto es prácticamente política, por eso hay unas elecciones de por medio, ¿no? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que Víctor Font es un tipo bastante inteligente. Yo lo dije en su momento, creo que Víctor Font tardaría un poco más, un plazo que ellos no están dispuestos a esperar, pero creo que hubiera organizado el Barça de verdad, no como Laporta, que lo que está haciendo es absolutamente desastroso, o sea, y eso es lo que sucede, ¿no? Obviamente, la mayoría de las cosas que ha hecho Laporta son absolutamente terribles.
si a Laporta le quitas el año pasado, o sea, si el año pasado hubiera sido terrorífico, si hubieran invertido los papeles Real Madrid y Barcelona, ¿qué estaríamos hablando de Laporta a día de hoy? O sea, quítale ese año en el que, por cierto, no ganaron una Champions, sáquese eso de la cabeza y absolutamente todo es un puto desastre. O sea, es que es increíble, de verdad. Mal la falta de transparencia con la adjudicación del campo. Está feo eso, ¿no? O con la comunicación del regreso al campo. Está feo. Perfecto, yo también lo pienso, que no está bien hecho. Ya lo sabéis que lo he explicado. Lo dices. Pero el di también luego, oye, qué acierto monumental de Laporta, colocando a Hansi Flick, apostando nuevamente por un entrenador solvente y por una preparación física de élite, poniendo director deportivo a Deco, que nos ha ayudado muchísimo en cuanto al mercado de fichajes, a sanear. O sea, decir solo lo malo, creo que al oyente, al socio, le aburre enormemente. Y eso es lo que les estaba diciendo ahorita, les aburre y no están dispuestos a pagar un precio que es la austeridad y todas las cosas que probablemente Víctor Font hubiera hecho en unos 5 años, algo así, hubieran sido durísimos, pero que a lo mejor a largo plazo les hubiera sido más conveniente, ¿no? Es que me parece impresionante, de verdad. Y que lo del estadio y que Deco, o sea, Deco que hace nada lo están matando. O sea, ¿qué fichaje ha hecho Deco? Que tú me digas, mira, un fichaje que lo estaba peleando toda Europa y por ejemplo, fichó a Haaland, fichó a Kylian Mbappé, yo qué sé, fichó a Moisés Caicedo que lo quería no sé quién, fichó a William Pacho del PSG. ¿Qué fichaje? De verdad, mira, tú lo pones a ver esta gente y viven en otro país, en otro mundo. Es una cosa tremenda. Eso creo que es un problema que tienen todos los candidatos que de momento salen, que solo hablan de lo malo. No solamente hablan de lo malo, hablan de la realidad y eso es lo que les molesta. A ustedes les encanta un payaso como Laporta que les engañe y viven felices en su mundo. Y siempre lo he dicho, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a esta pobre gentuza siendo felices mientras son engañados? ¿Quiénes somos nosotros? Absolutamente nadie. Sí, evidentemente tienes que hablar de lo malo. Lo criticas y tienes que prometer que tú lo hagas mejor. Pero di también lo bueno. Me parece de locos, de verdad. Y mira, si te pones a pensar lo de Hansi Flick, que ha sido un acierto, para mí sí, de momento sí, hasta a día de hoy. Ya veremos, y si es cierto lo que le quitó el tema de Lamine Yamal y compañía, si es cierto todo eso, veremos a ver hasta dónde se alcanza ese acierto, que por cierto, para mí, ganar una liga, es cierto que se le ve una cara diferente al equipo, pero ganar una liga no termina de ser del todo un acierto, ¿no? Pero bueno, chicos, como les digo, esta gente vive feliz. Les humilla el PSG, les humilla el Inter y ellos van felices de la vida diciendo que están haciendo un exitazo y que son nuevamente relevantes en Europa. Lo cierto es esto, que cuando salen a jugar un fútbol afuera de la sobreprotección del fútbol español con árbitros comprados y compañía, terminan siendo absolutamente irrelevantes como es normal y lleva siendo una década absolutamente normal, ¿no? Espero que hayan disfrutado de este video, se me ha hecho un poco largo pero creo que ha quedado bastante sustancioso. Lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.